Hola, vamos a trabajar el día de hoy sobre el tema de evaluación. Vamos a abordar aspectos muy importantes para todos como docentes. Las preguntas clásicas que nos hacemos cotidianamente de qué evalúo, cómo evalúo, fundamentales para qué evalúo, cuáles serán las herramientas más pertinentes para evaluar esto que me está preocupando. En fin, estos asuntos que acompañan mi hacer todos los días y que no necesariamente estoy vinculando con el aprendizaje del alumno y con las estrategias que uso para este. Entonces, bueno, empezamos con plantearnos la pregunta central. A mí me parece que es la pregunta central. ¿Para qué me sirve la evaluación? ¿Para qué acostumbro evaluar? ¿Para calificar? ¿Para ver si mis alumnos han llegado a un aprendizaje esperado, han obtenido el logro? ¿O me estoy planteando la evaluación como este proceso reflexivo de lo que ocurre en el salón de clase? De lo que hago, de las estrategias que uso, de los materiales, de la respuesta que obtengo del alumno, del impacto que tiene el trabajo en su hacer, si propicio en él procesos reflexivos, me sirve realmente para nutrir mi docencia, para nutrir sus aprendizajes. A mí me parece que esto es lo central. Si yo me planteo la evaluación desde la lógica de solo quiero mirar al alumno, qué es lo que hace y si se acerca o no se acerca a la meta, al logro de los aprendizajes, entonces lo que hago es mirar de manera parcial la evaluación y solo me centro en productos, en lo evidente, incluso pueden ser productos de proceso, lo que el alumno está haciendo, pero solamente me centro en un aspecto de toda la realidad educativa en mi aula. Cuando yo me planteo la evaluación desde el otro lado, la evaluación como este proceso reflexivo que acompaña mi hacer, entonces me permito mirarme incluso a mí dentro del proceso, mirar lo que hacemos, mirar lo que ocurre y en ese sentido puedo incorporar modificaciones, puedo ir nutriendo, puedo ir mejorando el trabajo cotidiano y facilitar entonces los aprendizajes, realmente facilitar los aprendizajes. Muchas veces lo que hacemos es valorar al alumno, valorar sus logros y entonces le planteamos esto es interesante, aquí vas avanzando, aquí sí logras o incluso felicidades, vas muy bien, ya mejoraste y eso no necesariamente se traduce en que él haga cosas distintas, en que él quiera mejorar, pero sobre todo no se traduce en mi trabajo para mejorarlo y para propiciarles más cosas, para incorporar, por ejemplo, elementos más pertinentes a la práctica. Entonces, yo ubicaría de entrada, por eso quise empezar con esto, a esta idea de la evaluación como ese proceso que acompaña, ese proceso reflexivo que acompaña mi hacer. Y para que yo pueda desarrollar este proceso reflexivo, lo primero que me tengo que plantear es qué cosas son sobre las que voy a poner atención durante los procesos de evaluación. El qué cosas define cómo voy a recuperar evidencias de estas cosas. Entonces, ¿qué cosas son importantes o referentes de evaluación? Por supuesto que no voy a dejar fuera el aprendizaje del alumno y los logros del alumno, pero me interesa mucho saber qué hacemos para propiciar o no esos aprendizajes. Y entonces acá los elementos a retomar para qué voy a observar tienen que ver con incluso la planeación que hago del proceso. ¿Qué planeo en el proceso? ¿Qué cosas considero al momento de planear? Valorar cómo hago la planeación, qué cosas considero, qué herramientas incorporo, por qué las incorporo, ya es parte del proceso de evaluación, ya es en sí mismo una evaluación. Ya estoy evaluando y me estoy evaluando yo, estoy evaluando mi hacer, pero sobre todo estoy valorando respecto a algo. Valoro qué propongo, valoro cómo lo propongo, valoro para qué lo propongo y mi referente es el grupo. Puedo proponer algo muy bueno, muy interesante, que incluso me ha resultado con otros grupos y al momento en que lo trabajo con un grupo o
pienso si eso es pertinente para este grupo, me doy cuenta que no, que le tengo que hacer alguna modificación, que no es igual de válido, aunque me haya resultado con 1, 2, 3 grupos antes. Entonces, el proceso de evaluación inicia desde el mismo momento en que me pregunto y me planteo qué voy a hacer, es decir, con mi planeación. Entonces, un primer elemento, un primer referente de la evaluación tiene que ser mi planeación. A veces pienso que la planeación es un requisito, que lo hago por entregarlo a alguien, cubro con yo organizar los temas, las actividades o las estrategias y las entrego y ya con eso terminé la planeación. Y en realidad la planeación es el momento en el que yo me pregunto qué voy a hacer para lograr llegar a donde quiero llegar, qué voy a hacer para lograr que mis alumnos lleguen a donde tienen que llegar. Entonces con eso inicio la evaluación. Eso ya me habla, en esta idea de la evaluación le llaman para el aprendizaje, eso ya me habla de una concepción de evaluación en un momento de inicio, pero que se va a mantener de manera permanente durante todo el proceso educativo. De ahí que ya es común en la actualidad hablar de la evaluación como un proceso que acompaña todo el proceso educativo, que está vinculado a está entrelazado con el proceso educativo y que no puedo dejar a un momento final solo para mirar logros del aprendizaje. Entonces, inicio y mi primer elemento que aparece es la planeación. Junto con la planeación, por supuesto, que aparece una valoración necesaria de los conocimientos de mi alumno. Muchos hemos llamado a esto evaluación diagnóstica y la mayoría de nosotros hace evaluación diagnóstica. Aquí yo voy a incorporar una observación con relación a la evaluación diagnóstica. A veces creemos que la evaluación diagnóstica significa mirar qué sabe mi estudiante del curso anterior. Hago mi evaluación diagnóstica sobre lectura y lo que quiero saber es si lo que vio el año anterior lo cubrió y logró los aprendizajes esperados el año anterior. Si es una evaluación diagnóstica, me habla de un diagnóstico sobre algo, pero es sobre algo a futuro. Entonces la evaluación se debe centrar en qué sabe mi alumno de aquello que apenas vamos a trabajar, de aquello que vamos a ver. Entonces la evaluación diagnóstica sí cubre el propósito de que yo identifique, ubique claramente de dónde parto para el trabajo futuro de abordar contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales sobre un elemento de desarrollo de competencias. Entonces aquí diríamos sí, acompaña mi proceso reflexivo de la planeación con una evaluación diagnóstica y esta evaluación diagnóstica la hago pensando en los contenidos, en las competencias o en los aprendizajes esperados que espero lograr al trabajar un periodo determinado en mi curso. Entonces ahí está el segundo elemento que tendría que considerar la evaluación, es a su vez una evaluación diagnóstica sobre conocimientos en el sentido más integral y amplio sobre lo que vamos a trabajar durante el curso. Un tercer elemento que debe acompañar la evaluación tendría que ser cómo organizo y qué características tienen mis alumnos que integran el grupo. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí ubicar cómo organizo al grupo, si las actividades más pertinentes tienen que ver con algún estilo de aprendizaje, si quiero propiciar, por ejemplo, el desarrollo de competencias en la lógica de las inteligencias múltiples. Entonces, yo necesito conocer lo que saben mis alumnos, pero también necesito conocer las características de mis alumnos. ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus hábitos o cuáles son sus preferencias culturales? Decía yo, ¿cuáles son los estilos de aprendizaje? Me podría servir. ¿Cuáles son los perfiles de inteligencia? Me podría servir. Y no estoy planteando que todo esto lo deba hacer. Lo que sí estoy planteando es que debo conocer al grupo. Entonces yo me tengo que plantear un periodo dentro de la planeación que me permita conocer al grupo. Y ahí yo ya voy a estar haciendo evaluación.
voy a estar haciendo este proceso de reconocimiento sobre las características de cada uno de los integrantes que ya implican un proceso valorativo. Ahí ya estoy usando herramientas de evaluación que pueden ser instrumentos, si voy a evaluar algún elemento de los que he señalado, inteligencias o estilos de aprendizaje, pero también pueden ser otras herramientas que me permitan ubicar características culturales, que me permitan ubicar cómo son en términos de personalidad, introvertidos, extrovertidos, si les gusta trabajar solos, si les gusta trabajar en parejas, si podemos integrar equipos, con quién se llevan bien, si hay alguno al que aíslan, en fin. Y esto habla de herramientas que llevan más a las características, lo cualitativo de mis alumnos, como podrían ser registros de observación, como podrían ser rúbricas. Y entonces acá estoy ya usando la evaluación desde el principio en el proceso educativo, pero estoy atendiendo a otras herramientas porque lo que me interesa sistematizar los elementos que estoy buscando conocer son otros. Sigo en el proceso. Tengo que hacer también un acompañamiento, por supuesto, ya que estoy trabajando en grupo, contenidos, ya que estoy trabajando contenidos conceptuales, información, ya que estoy buscando el desarrollo de habilidades, de destrezas en los alumnos, ya que quiero mirar qué tanto se generan o no las actitudes y valores que me propongo desarrollar con ellos. Y entonces ese proceso de acompañamiento me ubica a responder de manera central qué quiero evaluar, para elegir cuál es el instrumento más adecuado para evaluar. Entonces acá tendría yo que mirar en esta perspectiva amplia de conocimientos o de contenidos. Ahora hablamos en esta idea de aprendizajes clave, que los aprendizajes clave no se centran en contenidos conceptuales y no son solo información, o factuales y conceptuales. Me hablan de muchas otras cosas. Sí, voy a seguir evaluando contenidos conceptuales y factuales, por supuesto. Probablemente algunos prefieran seguirlos evaluando de manera aislada y entonces recurran, como hemos recurrido durante mucho tiempo, a instrumentos como los exámenes, ¿no? A las preguntas de distinto tipo. Podemos intentar incluso en un examen y con preguntas de distinto tipo hacer una valoración no solo de contenidos conceptuales y factuales, también podemos evaluar contenidos procedimentales. ¿Cómo evaluar esto y con qué tipo de preguntas? Y aquí nos tendríamos que preguntar, valga la redundancia, cuáles son más adecuadas para ubicar si el alumno ya identifica información, ya reconoce información, ya puede establecer relaciones entre esa información y lo que ya sabe, podríamos decir en un primer nivel taxonómico, ya recuerda información. Incluso podemos ver si ya comprende esa información, pasando a un segundo nivel y pensando en preguntas de un orden un tanto distinto. Ya no solo es identificar información o recordar información, sino hacer algún trabajo intelectual con esta, como podría ser establecer relaciones, ¿no? Clasificación, como podría ser buscar ejemplos, ¿no? Ejemplificar. Y estamos haciendo otro tipo de preguntas para obtener este tipo de respuestas. Puede ser en un examen. Incluso podríamos pensar que podemos estar buscando identificar contenidos de naturaleza más procedimental, ¿no? Habilidades. Por ejemplo, el desarrollo de habilidades. ¿Qué tanto usan ciertos procedimientos? ¿Cuál es el procedimiento que usan? ¿Es pertinente, no es pertinente? Si ese procedimiento se acerca o no a la convencionalidad. Si es original, a lo mejor son muy creativos en el desarrollo de sus procedimientos. Eso todavía nos permite hacer, a través de una pregunta con un examen de distintos tipos, nos podría permitir hacer la valoración. Es un poco más complicado si pretendemos hacer una evaluación de las actitudes o los valores en los estudiantes. No obstante, tenemos formatos de pruebas, de exámenes que nos permiten identificar algunas actitudes y valores, aunque la mayoría de los autores que trabajan esto nos van a decir la mejor manera de evaluar actitudes y valores es con exámenes o pruebas que nos lleven más al planteamiento de dilemas
O bien nos dicen, hagamos a un lado las pruebas y usemos herramientas de otro tipo que nos permitan realmente mirar y sobre todo que permitan que los propios alumnos se miren. Y entonces ahí estaríamos hablando más de usar rúbricas, de usar listas de cotejo o mejor aún, de usar bitácoras. Y bien, aquí ya empecé a hablar de varios instrumentos. No voy a dejar de lado, quiero insistir, podemos seguir usando exámenes, pruebas objetivas, nos sirven, pero nos sirven para evaluar ciertas cosas. Sin embargo, quiero abrir una discusión con ustedes. Yo he planteado, hay preguntas que sí nos permitirían claramente ubicar conceptos, ¿no? Pregunta, información factual, información conceptual, y hay preguntas que nos permiten mirar procedimientos y entonces ubicar algunas destrezas o habilidades para. Serían más difíciles, pero podríamos intentar preguntas para ubicar actitudes y valores. Sin embargo, esto parece como preguntas que atienden a uno o a otro de los elementos que componen los aprendizajes clave. Y lo que pretendemos cuando hablamos de aprendizajes clave es hacer integral la enseñanza, de tal manera que los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales no están separados. Son conocimientos que se integran en un desempeño. Son aprendizajes claves para la vida, es decir, se manifiestan en el desempeño. Y entonces acá tenemos el reto de ubicar herramientas de evaluación que realmente nos permitan ver estos elementos en su integración, en su vinculación, en un hacer. Y entonces aquí pues retomaré yo esta idea de la evaluación más ligada a la lógica de la evaluación auténtica, así le han llamado, una evaluación auténtica que tiene que ver con qué haces frente a situaciones de la vida, qué haces frente a asuntos cotidianos. Y efectivamente la evaluación aquí está entonces vinculada a esto que el nuevo modelo llama cognición situada o enseñanza situada, que me plantea que los procesos de aprendizaje se tienen que contextualizar o ubicar en ciertas situaciones de la realidad de los educandos. Voy a tomar agua. Si yo el proceso educativo lo ubico en esta cotidianidad del estudiante, hago más significativo su aprendizaje. Lo hago pertinente y permito entonces que para él sea mucho más interesante, que sea útil, por supuesto, y que entonces se implique él en el aprendizaje, que no aprenda porque yo le demando actividades, porque yo ordeno en el aula, porque yo le dejo tareas, sino que aprenda porque le interesa aprender, dado que ese aprendizaje repercute en lo que hace todos los días, dentro y fuera de la escuela. Si esa enseñanza auténtica me plantea trabajar de esta manera, con situaciones de la vida real, trayendo al aula discusiones de la vida real, asuntos de la vida real, incluso programas de internet que son pertinentes para ellos, en fin, si eso me plantea la enseñanza situada, entonces la evaluación auténtica tiene que ver con esta postura. Y la evaluación auténtica me diría, no puedes evaluar de manera distinta que cómo estás trabajando. Si estás trabajando con estas situaciones que son auténticas y de la vida cotidiana del estudiante, tendrás que evaluar con estas mismas situaciones. Y entonces el objeto de mi evaluación es el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, el cómo estoy trabajando cotidianamente. Si yo trabajo una actividad en la que ellos tienen que discutir sobre cierto asunto de la vida real, yo tendré que evaluar esa discusión que han tenido sobre esa situación de la vida real. Esto es lo que se refiere con evaluación auténtica. En todo caso, si yo quiero incorporar una herramienta de evaluación paralela a este proceso de aprendizaje,
con la enseñanza situada, tendría que pensar en una situación muy parecida o en otra situación de la vida real en la que se manifiesten los mismos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, esto es, información, habilidades y destrezas y actitudes y valores que se han movilizado, que se han puesto en trabajo cuando estamos aprendiendo, cuando estamos en esta enseñanza situada. Los mismos en una situación distinta o en una situación muy similar. Y es entonces que la evaluación auténtica es realmente una evaluación auténtica. A veces podríamos pensar, bueno, esto es todo un reto. Yo creo que esto facilita mucho el proceso de evaluación. Lo que se complica es ¿y cómo sistematizo las evidencias de este proceso? Es ahí donde está el asunto. Porque tenemos tantos años haciendo exámenes que somos expertos en hacer exámenes. Entonces sabemos muy bien. Hay tantos reactivos en la web que tenemos un banco fabuloso de reactivos y que buscamos sobre cualquier cosa y encontraremos preguntas de eso. Pero, como decíamos antes, estas preguntas y estos exámenes no nos van a permitir ver todos los tipos de contenidos y sobre todo no nos permiten ver estos en su integración. Entonces, pues sí, lo que se dificulta es acá no hacer las situaciones auténticas, porque si estamos en nuestra planeación incorporando esta enseñanza situada con situaciones auténticas, entonces de manera muy similar vamos a desprender aquellas situaciones para evaluar o vamos a usar las mismas. El reto es cuáles son las herramientas para obtener evidencia de ese proceso. No solo, y voy a insistir, no solo del resultado de ese proceso, no solo de los productos de mis estudiantes. Hablemos de no solo portadores de texto, es decir, no solo cuentos, no solo entrevistas, no solo blogs, no. Estamos hablando del proceso a través del cual elaboraron estos productos. Y bueno, pues aquí vamos a retomar entonces, es cómo obtengo evidencias de las prácticas sociales del lenguaje de mis estudiantes, porque esto es lo que tengo que estar valorando. ¿Cómo obtengo evidencia de las prácticas sociales del lenguaje sobre las que estamos trabajando en el aula y que he incorporado a mi planeación? ¿Cómo retomo estas evidencias y las sistematizo? Porque en el día a día como docente vamos teniendo una impresión y eso parte de evidencias, de ciertas evidencias. Tengo una impresión y puedo decir, es que a este alumno le gustó mucho, ha avanzado mucho, ha mejorado, este alumno no avanza, por más que hago no avanza, ¿qué voy a hacer? Y me planteo el problema. Tengo una impresión y sobre esa impresión voy trabajando. La evaluación como proceso permanente, lo que me plantea es que esta impresión debe dejar de ser tan empírica y debe empezar a convertirse en más sistemática, sin perder el referente empírico, pero sistematizando estos referentes para que no estén tan cargados de subjetividad. La subjetividad nunca desaparece, pero que sí me permitan ver desde un lugar mucho más organizado dónde están mis alumnos y sobre todo qué requiero hacer, qué modifico, cómo voy enriqueciendo o rectificando el camino. De ahí que hablemos de una evaluación, esta evaluación auténtica, como un proceso permanente, en donde me estoy mirando, en donde estoy mirando al alumno, estoy mirando cómo trabajamos, estoy mirando lo que hacemos, estoy valorando hasta con qué instrumentos o con qué herramientas estoy trabajando, mis recursos son los pertinentes, no son los pertinentes, los tiempos que he usado son los adecuados, estoy evaluando todo. ¿Qué herramientas me van a permitir sistematizar esto? ¿Y qué de esto es lo importante de sistematizar en ciertos momentos? Aquí se abre otro elemento importante de la evaluación. Solo yo voy a hacer esta recuperación y análisis del proceso, o vale la pena que lo haga junto con el grupo. Incluso ahora ya podremos hablar de que vale la pena abrirlo en relación con los padres de familia.
¿Por qué vale la pena? Tenemos también un problema acá fuerte de tradición, de cultura escolar. Es el maestro el que evalúa, es el maestro el que evalúa y otorga una calificación. Y en el momento actual ya son los alumnos o los padres de familia los que pueden discutir si es pertinente o no la valoración que hace el maestro. Pero aquí hablaríamos más de ser pertinente o no la valoración que hace el maestro. ¿Por qué tendría que hacerla solo el maestro? Y yo sé que eso genera una aprensión fuerte en los docentes. Soy docente. Porque, pues sí, cuando estamos evaluando, cargamos con toda la responsabilidad de la evaluación, pero de esa manera también limitamos a los otros a que intervengan en la toma de decisiones y entonces mantenemos el control como docentes. Abrirlo, y me queda claro, abrirlo al alumno y abrirlo, ahora ya hablamos de a los padres de familia, implica compartir el poder. Y bueno, sería maravilloso solo compartir la responsabilidad y mantener el poder, pero es imposible. Debemos compartir la responsabilidad y compartir el poder. Entonces, regreso. La situación acá está en, ¿es pertinente que solo yo haga esta valoración sistemática y permanente del proceso o debo involucrar inicialmente a mis alumnos y también en sus momentos a los padres de familia? Involucrarlos va a implicar, como lo señalaba yo, compartir responsabilidad con ellos. Y compartir responsabilidad con ellos supone entonces que no cargamos con todo el peso de sí aprueba de manera excelente, va bien, puede aprobar, está muy muy mal, pero podría aprobar, o de plano está tan mal que no va a aprobar. Porque entonces no funciona en el sentido de que el otro haga algo por trascender a la situación en la que está, pero además no funciona en el sentido de que pueda realmente esto llevar a mejorar los procesos y llevar a mejorar los aprendizajes. Entonces, si no funciona, pues tenemos que empezar a pensar a la evaluación de manera distinta. Queremos que el alumno se implique en el proceso, queremos que él quiera aprender, queremos que él trabaje y sea responsable de sus tareas, sea responsable de los trabajos en equipo, participe en los trabajos en equipo, no lo deje a la responsabilidad de uno o dos dentro del equipo. Queremos esto. Para esto necesitamos que él sea consciente de lo que pasa, que él tenga opinión sobre lo que pasa, que él proponga sobre lo que pasa. Y entonces aquí vuelvo a la idea de la enseñanza situada. La enseñanza situada implica que aprendo algo haciendo algo en una realidad específica que me tocó vivir. Y si es así, no puedo estar como espectador y esperando que los otros hagan o dependiendo de que el otro me diga qué hacer. Yo tengo que tomar decisiones, tengo que aprender a tomar decisiones y tengo que aprender a actuar en la vida. Regreso, tengo que desarrollar prácticas sociales de lenguaje, tengo que escribir yo, aprender a escribir, ser funcional en la escritura, tengo que aprender a leer, comprender lo que estoy leyendo, porque la vida me lo demanda. Si es así, entonces vale la pena que los propios estudiantes se miren en cómo hacen este tipo de acciones, cómo leen, qué tanto les queda claro, cómo leen los otros y se confronten para ver, bueno, qué de los otros podría serles funcional, podrían aprender para leer mejor, comprender lo que están leyendo, cómo escribo, si es funcional mi forma de escritura en los distintos medios de escritura, no solo en el medio académico. Por eso hablamos de prácticas sociales del lenguaje en distintos ámbitos, ¿no? Yo acostumbro a decir a estos maestros tan preocupados de que los alumnos escriben con faltas de ortografía y abreviando palabras, que eso es funcional en determinados medios. Y no podemos pensar que seremos funcionales escribiendo como en el medio académico o en el ámbito del estudio. Eso está bien para el estudio, pero tardamos muchísimo en enviar un mensaje de texto en un medio como el teléfono, ¿no? Cuando mandamos un WhatsApp,
Y eso no es funcional, aunque para nosotros sea lo mejor porque se escribe correctamente. Entonces, el chico tiene que ser funcional en su manera de escribir, en su manera de hablar, comunicarse con nosotros, trabajar de manera colaborativa. Por eso hablamos de prácticas sociales del lenguaje, es en la realidad. Tiene que ser funcional y entonces él es el que tiene que ser consciente de cómo lo hace. No basta que yo lo mire y yo diga, lo está haciendo mejor, lo hace muy bien, lo hace mal y le ponga tache. No resulta. El que tiene que mirarse es él. Y entonces acá vamos a empezar a hablar de lo fuerte y lo importante que tiene que ser la autoevaluación en el proceso cotidiano de enseñanza-aprendizaje. Él tiene que mirarse, él tiene que autoevaluarse, confrontarse con los otros, enriquecerse con los otros, como bien plantea Vygotsky. Eso es lo que estamos buscando y eso requiere de otras herramientas de evaluación. No le sirve mucho el examen, nuevamente, necesita otras. Y entonces acá es bueno plantear que lo que haga después lo reflexione. La palabra de moda, la metacognición. Que reflexione sobre su aprendizaje, sobre lo que está haciendo, que se confronte con los otros y que él mismo saque conclusiones, más allá de que él se ponga una palomita o un tache en una bitácora, por ejemplo, o en una lista de cotejo. Lo que vale la pena es que esto lo piense, lo reflexione, haga metacognición, cómo estoy aprendiendo y cómo estoy haciendo las cosas. Que ubique qué no me resulta. ¿Qué podría yo hacer mejor? Y desde ahí, que no me resulta que podría yo hacer mejor, él trabaje por mejorarlo. Y entonces estamos nosotros y está el grupo para apoyarlo. Si no, solo está la maestra para poner palomita y tache y que él se ponga muy feliz porque tiene palomita o simple y sencillamente diga, tengo tache, no sirvo para eso y no me gusta hacerlo y no quiero hacerlo. Y lo evite. Incluso puede hasta enojarse, ¿no? Ahora que estamos hablando tanto de las emociones. Ahí aparecen las emociones claras, pero ¿son útiles estas emociones que generamos con el examen o tendremos que generar otras a través de otros instrumentos? Esa evaluación permanente, esa evaluación que yo debo hacer con otras herramientas para mirar el proceso, pero aquí aparece, es autoevaluación. Necesito otras herramientas y necesito que esa autoevaluación permita al alumno mirarse e implicarse en el proceso. Hablábamos de la pertinencia o no de incorporar a los padres de familia. Voy a señalar en el mismo sentido. Es importante que los padres de familia se incorporen en los procesos de evaluación y quizá no lo van a ver todo y quizá por el miedo no lo abramos a que miren todo. Pero por lo menos en el proceso de autoevaluación del hijo tendrán que implicarse para que ellos vayan también haciendo este seguimiento de qué está pasando con ese hijo, de cómo está aprendiendo, qué sí está aprendiendo, qué le está costando trabajo, cómo le podríamos ayudar para que también ellos se impliquen y se hagan responsables de la parte que les corresponde. No queremos que les den clases, no queremos que ellos hagan la tarea, no queremos que ellos resuelvan los problemas de aprendizaje sobre la escuela, pero sí queremos que faciliten cosas, que apoyen. Muchas veces lo hemos dicho, que los padres de familia apoyen los procesos. Solamente en la medida en que los padres de familia vean cuál es el proceso que está siguiendo su hijo, podrán plantearse ¿y cómo puedo apoyar este proceso? Por ejemplo, ¿cómo puedo apoyarlo desde mis prácticas lectoras, yo como padre de familia? ¿Cómo podré apoyar este proceso desde mis prácticas comunicativas en el día a día? Hay padres de familia que lo único que intercambian con su hijo es hola, ¿cómo te fue? No tengo mucho la certeza de que realmente escuchen la respuesta del hijo, pero ellos cumplen con su función. Hola, ¿cómo te fue en la escuela? Y es todo, no hay más diálogo. ¿Cuáles prácticas sociales del lenguaje entonces en la familia que apoyen el desarrollo de las prácticas sociales del lenguaje de sus propios hijos? Entonces aquí ubicamos la clara importancia de esta incorporación en los procesos de evaluación de los padres de familia. No en todo, vamos valorando en qué se implican, en qué los incorporamos, qué es lo que miran. Probablemente nos dé todavía mucho temor que los padres de familia vean nuestras estrategias de trabajo,
que vean nuestras actividades. Probablemente no, habrá maestros que digan, yo encantada de que los padres de familia vean lo que hago y que se incorporen y apoyen en este trabajo. Ustedes valoran, pero de que se tiene que incorporar a los padres de familia en los procesos, eso es algo que ya aparece como vital. Hablamos de esta evaluación permanente, hablamos de esta evaluación que se acompaña con la autoevaluación, que por supuesto implica la coevaluación, porque la metacognición y los procesos de evaluación no se pueden hacer en solitario, se tienen que hacer en contraste con la norma que podrían ser aprendizajes esperados o las competencias que queremos desarrollar, pero también en contraste con cómo lo hacen los otros, qué de los otros me puede servir, cómo enriquezco mi propio proceso. Entonces hablamos claramente de la autoevaluación y la coevaluación, que no tiene por qué interponerse, al contrario, se complementa con la heteroevaluación, esta evaluación que el maestro está haciendo sobre el proceso. Yo decía, estos procesos se tienen que acompañar de otras herramientas y ya señalaba yo aquí algunos otros elementos, como podría ser la bitácora, como podría ser esta lista de cotejo, como podría ser la rúbrica, ¿no? Es algo que también de pronto se puso de moda, hacer rúbricas para todo. ¿Qué tipo de bitácora, qué tipo de lista de cotejo, qué tipo de rúbrica o qué tipo de diario de aprendizaje me puede ser útil? ¿Con cuál podría yo trabajar? Y entonces acá pues vamos viendo cuál es el objeto de la evaluación, cuál de estas herramientas retomo y qué características le voy a imprimir a estas herramientas. Entonces pasemos a hablar sobre las herramientas en este proceso de valoración permanente. La primera, el diario de aprendizaje. Cuando yo quiero hacer este reconocimiento sobre el proceso, yo tengo mi visión sobre las cosas y entonces yo puedo hacer mi propio diario de aprendizaje, un registro de lo que a mí me parece importante sobre el trabajo de los alumnos, de la respuesta que tienen, de la pertinencia o no de las herramientas, de la situación didáctica que organicé, por supuesto su logro en estas prácticas sociales del lenguaje. Yo voy haciendo un registro, pero lo hago desde mi percepción como docente. Y entonces yo acá señalo lo que me pareció pertinente, con quienes me pareció pertinente, en fin, debo tener una serie de indicadores de qué es lo que quiero ver en ese diario de aprendizaje. No es un diario de tipo personal de que me pasó el día de hoy, sino es un diario de tipo educativo, profesional, en el que yo ubico indicadores, como podría ser la práctica social del lenguaje, qué pasó con ella, como podría ser la tarea, fue pertinente, emotiva para ellos, si les gustó, los llevó realmente a implicarse, puede ser el nivel de compromiso, puede ser también la forma de organización fue la más adecuada, puede ser los materiales que usamos, si cumplieron su función, necesitamos buscar otros materiales, el tiempo que usamos, el adecuado o nos faltó tiempo, necesitamos un poco más de espacio, cómo organizamos solo dentro del salón, vamos a salir del salón, en fin, necesito tener indicadores. Esos indicadores me van a permitir no olvidar asuntos en mi registro cotidiano en este diario de clase. Y entonces lo hago desde mí. Una manera de enriquecer este diario de clase, a veces no es posible incluso por algunos maestros hacerlo, una manera de enriquecerlo o una manera alterna para hacerlo si no tengo condiciones es pedir que el diario de clase lo lleven a cabo los propios alumnos. Pero no se lo voy a pedir a un solo alumno, porque pedirle la elaboración del diario de clase a él o el registro de lo que ocurre, pedírselo a él lo va a distraer un poco del trabajo cotidiano que estamos haciendo. Entonces lo que podemos hacer es algo muy sencillo, pero es muy útil. Tomo una libreta que voy a usar como diario, como mi libreta de clase de todos los días para los alumnos. Entonces, esta libreta va a ser un diario rotativo que un día le voy a dar a uno de mis estudiantes y que él va a usar como si fuera su cuaderno de trabajo, su libreta diaria. Sobre ella va a trabajar y voy a rotar con cada uno de los alumnos durante el periodo en que dura mi secuencia didáctica.
Cuando termina la clase, yo retiro esa libreta, retiro este cuaderno y yo miro, observo qué fue lo que se trabajó en este cuaderno. Eso me permite tener la percepción del alumno, de qué hizo el alumno, de cómo trabajó el alumno, cuáles fueron los logros de este alumno, pero no lo particularizo en un alumno, sino que me permite tener una visión desde el otro lado. Estoy haciendo un registro, estoy haciendo un diario de clase, pero no desde mi visión, sino desde la visión del grupo. Por eso va a ser rotativo y voy a tener distintas miradas, distintas evidencias, pero desde el grupo, desde los alumnos que van haciendo cargo de él registrar en ese diario lo que ellos perciben como mi demanda de qué les estoy demandando hacer, ¿no? La tarea, del trabajo que hacen con sus equipos, si es trabajo en equipo, de la tarea individual que les he dejado hacer. Ellos van registrando, van usando el cuaderno como si fuera suyo y entonces yo voy obteniendo una evidencia que es sí de un alumno, pero que me permite ver qué está pasando en el grupo, cómo me están leyendo, ¿no? No llevarme estas sorpresas. Por ejemplo, cuando dejo una tarea y traen la tarea al otro día y resulta que hicieron algo diferente a lo que yo creí que les había pedido. Cuando me entregan algo que es distinto, entonces me doy cuenta que quizá mi práctica social del lenguaje no fue tan efectiva, porque entendieron otra cosa y no lo que yo quise decir. Entonces, lo que tenemos acá es estas lecturas desde su tarea que me permiten mirarme también qué tan clara estoy siendo y qué tan eficaz está siendo el proceso y que me permiten mejorar, como decíamos hace un momento, mejorar, nutrir el proceso de enseñanza-aprendizaje y en ese sentido contribuir a los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, bueno, este sería una primera herramienta que me puede servir para hacer esta valoración permanente, el diario de aprendizaje. Este diario de aprendizaje, desde mí, que se complementa con el de los alumnos, o bien el diario de aprendizaje que los alumnos me van a ayudar a elaborar, pero que me va a permitir a mí reflexionar. Y entonces, ¿cómo acompaño ese diario de aprendizaje? Insisto, con un registro con indicadores muy precisos, que pueden, dependiendo del tiempo con el que yo cuento para hacer esta valoración, pueden concretarse en una lista de cotejo en la que yo pueda hablar del nivel de efectividad de cada uno de mis indicadores, ¿no? El material, ¿fue pertinente o no? Sí, no fue pertinente. El tiempo, ¿fue el adecuado? Sí, no. Los estudiantes, se organizaron de manera adecuada cuando integré equipos o cuando pedí el trabajo por parejas, en tríos, en fin. Sí, no. Esta lista de cotejo que acompaña los indicadores, es decir, las dos columnas, el sí y el no, me va a permitir retomar el registro que han hecho los estudiantes en su diario de clase y entonces ir sistematizando mis evidencias en una herramienta que me permitirá ver en verde o en rojo el proceso. Bueno, hasta acá llegamos con los primeros elementos de la evaluación, lo que tiene que ver con el diario de aprendizajes que se puede acompañar con una lista de cotejo. Darle continuidad al proceso de evaluación. Tenemos la idea, decía yo, de este diario de aprendizaje que puede ser desde el maestro enriquecido o desde los propios estudiantes. Tengo mis indicadores y una manera útil para sistematizar la información de estos diarios o del diario de los estudiantes es una lista de cotejo. La lista de cotejo no es otra cosa que indicar qué asuntos requiero ver de manera específica, porque me permiten mirar y sobre todo enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, acompaño esa lista de indicadores con las dos columnas para el registro del sí o el no. ¿Es pertinente? ¿Es bueno? ¿Sigo con eso? ¿Debo cambiarlo? Una manera de empezar a ver de forma más cualitativa los indicadores es el uso de las rúbricas. Mirar el proceso de una manera más cualitativa,
sobre cada uno de los elementos que intervienen en él me va a permitir enriquecerlo de mejor forma. Entonces se ha recurrido en últimas fechas, hasta de moda se puso, el uso de rúbricas. ¿Qué es una rúbrica? Es una lista de cotejo. Sigo pensando en los indicadores centrales. ¿Cuáles son los indicadores que me interesa mirar? ¿Sobre cuáles indicadores quiero trabajar para afinar o para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y estos indicadores, en vez de dejarlos solo en el plano de aparecen, son pertinentes, son buenos, con una palomita, o poner un tache para decir tengo que mejorarlos o tengo que cambiarlos, lo que hago es establecer niveles de gradación en ellos. Y entonces empezar a mirarlos de manera más fina, podríamos decir, acercarnos con una lupa y decir qué sí es pertinente en ellos, qué debo cambiar, qué no ha resultado, pero no significa que deba yo renunciar a todo el elemento. Por ejemplo, hablo de mi secuencia didáctica para el desarrollo de una práctica social del lenguaje específica, la comprensión lectora. La comprensión lectora de documentos de estudio, en el ámbito de estudio, académicos. La comprensión lectora en estos contextos del ámbito académico debe tener ciertas características. Hacer una rúbrica para valorar esa comprensión lectora me va a permitir a mí mirar no solamente si lee y establece una relación de esto que lee con lo que ya sabe previamente, que sería un primer nivel de lectura, que retomo de la lectura o identifico cierta información que plantea la lectura. Hacer una rúbrica me permitiría a mí decir si leyó, pero reconoce información en la lectura o solo reconoce cierta información en la lectura o no reconoce la información relevante en la lectura, solo la literacidad, solo lee de manera literal elementos en la lectura. Entonces, como decimos, sí, me puede repetir la lectura, pero no entiende lo que está repitiendo, decodifica. Entonces, hacer una rúbrica y establecer niveles de gradación en cada uno de los indicadores me va a permitir a mí mirar no solo si se presenta o no el indicador, sino me va a permitir mirar cómo es que se presenta, qué características tiene esto que se presenta. Y mirar las características me permite entonces incorporar mejoras mucho más finas, pertinentes para mejorar lo que deba mejorar. No solo pensar si el alumno trabajó en equipo. ¿Cómo es que trabajó en equipo? ¿Qué tengo que favorecer en el trabajo en equipo? O el alumno sí establece un nivel de análisis crítico con la lectura. ¿Sobre qué está estableciendo un nivel de análisis crítico en la lectura? Dice, ¿me gusta o no me gusta? Eso es establecer un nivel de análisis. Pero ¿qué es lo que te gusta y por qué te gusta? ¿O qué es lo que no te gusta y por qué no te gusta? ¿Argumentas tu respuesta? Entonces acá una herramienta que sí es muy útil es una rúbrica, pero es empezar a pensar la rúbrica como estos niveles de gradación, no en la lógica de apareció totalmente, apareció, solo aparecen algunos elementos o no aparece ningún elemento. Hacer una rúbrica de este tipo no me permite ver mucho. Hacer una rúbrica del tipo de cómo está apareciendo, es decir, aparece a nivel de análisis, aparece solo a nivel de comparación, aparece a nivel solo de transcripción, aparece solo a nivel de hice la tarea, pero solo lo ubiqué en internet, lo bajé, lo imprimí, pero no leí absolutamente nada. Establecer estos niveles de gradación son los que van a hacer a una rúbrica pertinente. Con estas herramientas puedo hacer el seguimiento. Esto me va a permitir ahorrarme la tarea de la calificación final, porque yo he estado haciendo la valoración a lo largo de todo el proceso y al final lo único que tengo que hacer es traducir la valoración que hice del proceso en un nivel de logro. Ya tengo la calificación. Pero si no obstante yo necesito una evidencia, dicen los maestros, objetiva del proceso, yo puedo acompañar esto, seguirlo acompañando con un examen. Y puedo hacer un examen de manera grupal, puedo hacer un examen por equipos y puedo hacer un examen individual.
Aquí lo importante sería que el examen no se quedara solo en la calificación, sino que yo le diera otra utilidad. Y otra vez regreso, cierro con esto, a la metacognición. Si cada una de las herramientas que yo uso para la evaluación, las que usted decida utilizar, las que le parezcan pertinentes, si cada una de estas las trabajamos en un proceso metacognitivo de reflexión con los estudiantes, al que en algún momento se puedan incorporar los padres de familia, por ejemplo, en la firma de boletas. Si hacemos un proceso reflexivo de esto, estaremos enriqueciendo los procesos de aprendizaje y entonces sí estaremos hablando de evaluación para el aprendizaje. El nuevo paradigma, no evaluación del aprendizaje. Bueno, espero que los procesos de evaluación sean menos tortuosos para todos, que nos ayude lo que acabamos de platicar. Me despido, Margarita Pérez Aguilar, a sus órdenes, y nos seguiremos viendo. Gracias.